Buenas tardes, mi nombre es Adolfo Regino Chávez, soy vecino aquí de la delegación Coajimalpa, específicamente en la colonia Manzanastitla. Soy una persona que, aunque no soy oriunda, no nací en Coajimalpa, pues bueno, tengo muchos años de radicar aquí, más de 40 años de radicar en Coajimalpa. Hice estudios de historia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajé en la delegación Coajimalpa durante 40 años. Fui desde 1987 por mucho tiempo maestro de ceremonias en la delegación, en el área de acción cívica, y aparte pues trabajé 18 años como profesor de secundaria en la secundaria 289 ahí en San Pablo, Chimalpa. Eso es básicamente. Y bueno, a mí lo que me interesa platicarles hoy, por estar ya cercana a la fecha de la representación de la Semana Santa en Coajimalpa, pues es mi experiencia de lo que yo viví en la época en la que en Coajimalpa existían dos grupos que hacían la representación, el Mártir del Gólgota y Jesús de Nazaret. Entonces fue una época muy interesante en Coajimalpa porque estos dos grupos hacían la representación de Semana Santa de acuerdo a una concepción muy diferente. Uno de estos grupos era dirigido por el señor Catarino López Suárez, y el otro grupo era dirigido por el contador público Guillermo Gutiérrez Ortiz. Cada uno de ellos tenía su propia concepción de lo que debería ser la representación. El grupo de don Catarino utilizaba lo que fue el primer manuscrito que se hizo allá por 1934 y que por primera vez se hizo un intento de lo que sería el guión de la representación. Comentaba don Catarino que había sido su abuelo el que había hecho junto con otros vecinos, habían leído varios textos y de ahí habían sacado todo lo que serían los parlamentos para la representación de la Semana Santa. Mientras el grupo del contador Guillermo buscaba en libros antiguos bíblicos para hacer la representación. Era muy interesante porque, por ejemplo, el grupo de don Catarino daba libertad para que los actores, para que los diferentes personajes elaboraran su propio vestuario, cada uno de ellos le diera su sello muy particular a lo que eran sus capas, a lo que eran los cascos de romano, lo que era todas las hebillas, todo el herraje que utilizaban. Entonces realmente era muy muy interesante ver capas bordadas con Shakira, con personajes míticos. Era un espectáculo simplemente ver cómo cada uno de los vecinos que participaban en este grupo elaboraban sus vestuarios. Mientras que el otro grupo, que bueno, tendría a ser un poco más formal, como lo es hoy el grupo, pues, uniformaba, como seguramente ellos creían que fue el ejército romano en la época de la Pasión de Cristo. Hoy todavía lo vemos, todo su vestimenta es en color blanco, sus capas son la mayor parte, todos los utilizan rojas, las sandalias son todas negras, porque bueno, así es su creencia de cómo se debería de representar.
Acerca, como yo lo percibí, acerca de por qué se hace, por ejemplo, el domingo, que se inicia propiamente el Domingo de Ramos. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que como todo está basado en los pasajes bíblicos, la Biblia y concretamente lo que nos narran los evangelistas, Mateo, Lucas, es en el hecho de que en ese domingo, bueno, Jesús entró a Jerusalén y sus seguidores, los que seguían al Mesías, pues él iba montado sobre una mula, y a diferencia de los emperadores, de los gobernadores romanos que podían ir a caballo y que traían sus faces que representaban el poder y la autoridad que les había dado el Imperio Romano, pues Jesús entró cargando venía con una caña y sobre un burro, que según es lo que nos narran estos pasajes bíblicos, y que ahora que se hace la representación se retoma nuevamente todas estas cuestiones de las historias del cristianismo. Asimismo vemos que el día lo que es los siguientes días, que son el jueves, el viernes de la Pasión, el sábado de Gloria y el domingo de Resurrección, todo lo que se hace en Coajimalpa es simulando lo que ocurrió en la antigüedad. Esto es muy interesante porque miren, sabemos que antiguamente las representaciones, sobre todo en el periodo colonial y después ya en el México independiente, así nos los narran los cronistas del México del siglo XIX, básicamente los dos tipos de representaciones de la Pasión de Cristo se hacían. Hoy son muy famosas las representaciones que se hacen en Taxco y la otra que se hace en San Luis, en donde va un grupo de personas flagelándose, autocastigándose por los pecados que cometieron y de alguna manera solicitando la expiación de estas cosas en las que actuaron ellos incorrectamente. En la Ciudad de México, pues todo el mundo sabe que Ixtapalapa en 1868-70 empezó a hacer la representación en Ixtapalapa para agradecer que frente a un problema que hubo en Ixtapalapa de cólera, que la gente empezó a morir, muchos empezaron a morir, y que solicitaron, le pidieron a Dios que si los ayudaba, que se salvaran de esta situación, ellos iban a hacer esta representación, y empezaron a hacer la representación con personajes vivos, con personas de la comunidad. Y Coajimalpa es el segundo. Hasta hoy los datos que tenemos es de que fue por ahí de 1898-1900 donde la población de Coajimalpa decidió empezar a hacer su propia, también la representación, y hubo una época en la que la representación de Coajimalpa, pues siendo más sencilla, más austera, tuvo un gran, era reconocida casi al parejo de la que se celebraba en Ixtapalapa. Eso fue lo que me tocó vivir en esta época de los años 80, cuando asistía yo a coordinar la representación, porque eran dos grupos y primero tenía que pasar uno, luego tenía que presentarse el otro, y nos tocaba coordinar que se respetaran los horarios, que se dejaran limpios los escenarios para la representación del grupo que seguía y no hubiera conflictos entre ellos dos. Yo creo que pues durante todo este periodo, que ha de haber sido de unos 10, 12 años, hubo una armonía entre estos dos grupos, a pesar de que cada uno de ellos hacía su propia representación, y sí tenía unas grandes diferencias entre una y otra. Pero sin embargo, creo que fue la época en la que venía muchísima gente a Coajimalpa a ver las representaciones, y las calles de Coajimalpa se llamaban, además en aquella época, de artesanos que traían sobre todo de lo que es el poniente de nuestra república, lo que sería
del estado de Michoacán, del estado de México, del estado de Jalisco, mucha loza, mucha artesanía de madera, muchos textiles. Era impresionante ver el colorido de artesanías en las que se llenaban las calles de Coajimalpa. Y les digo, no eran los productos chinos ni de plásticos que hoy conocemos, ¿no? Sino que era verdaderamente la loza que se hace en el estado de Jalisco, allá por el rumbo de Tonalá, de Michoacán, no se diga, venía loza de Patamban, estos famosas piñas verdes de Patamban, los muñequitos de Ocumichua, cómo venía de cosas, y el estado de México también, de todos los pueblos de Rayón, de San Miguel, de ¿cómo se llama este pueblo? De la isla, venían una cantidad impresionantes de artesanos y ya era un verdadero gozo visual el estar observando. Además era la tradición de que todos los coajimalpenses y las mujeres coajimalpenses iban y se surtían de toda la loza, de todas las ollas, de todas las cazuelas que requerían para sus hogares. Eso era de las cosas más impresionantes en este periodo de la Semana Santa en Coajimalpa. En la semana en Coajimalpa una tradición muy importante era la que se celebra el sábado, el llamado Sábado de Gloria, después de que se ha dado la pasión y eran días de guardar. Antiguamente, hoy todo el mundo quiere salir de vacaciones, pero antiguamente eran días de guardar en donde estaba prohibido escuchar la música en la radio, no podía uno asistir a fiestas, no se podía comer carne, ese día estaba prohibidísima la carne, y eran realmente días santos en los que uno estaba dedicado, pues obligado por nuestras madres, nuestros padres, a estar realmente en época de luto, porque había sido la muerte de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Esto originaba que durante esa semana, el jueves y viernes, también teníamos prohibido bañarnos. No nos podíamos bañar porque había que guardar, había que purificarnos de incluso todos los pecados que habíamos cometidos y enseñar de luto y respeto a nuestro Señor Jesucristo. De ahí que cuando llegaba el sábado, fue la tradición que todavía se sigue utilizando, de que la gente se bañaba. Ya después de 2 días de no haberse bañado, el sábado se podía uno bañar. Y en la Ciudad de México había una alberca muy famosa que estaba en la avenida Cuauhtémoc, se llamaba la alberca Pani, en donde todo mundo el sábado de Gloria, iba y se metía a bañar, se limpiaba, se purificaba. Y esa tradición después siguió, ya no va uno tanto a las albercas, la alberca Pani con el tiempo desapareció, pero bueno, se quedó la tradición de que ahora la gente llenaba la cubeta de agua y se mojaban en toda la familia, y luego hasta a la gente que pasaba en la calle también se mojaba. También se hizo muy tradicional en base a todo esto, de que ese día, el sábado de Gloria, los vecinos de Coajimalpa se juntaban e iban a uno de los tantos manantiales que hay en Coajimalpa. Coajimalpa siempre ha tenido abundancia de manantiales. Coajimalpa durante muchos años fue el lugar que dotaba de agua a la Ciudad de México. Bajaban Desierto de los Leones, Coajimalpa, en un acueducto que iba por Santa Fe, llegaba hasta la avenida Chapultepec, iba por todo avenida Chapultepec y terminaba en la famosa fuente de Arcos de Belén, que todavía existe la fuente. Ahí llegaba. Entonces Coajimalpa tenía muchos manantiales. Bueno, pues uno de estos manantiales que estaba más cercano a la cabecera delegacional, a la parroquia de San Pedro Coajimalpa, que era el manantial de agua bendita, la gente decoraba sus botes. Eran aquellos famosos botes alcoholeros, estos botes cuadrados de aluminio, de lata, y los decoraban. Se le ponía en medio un palo que se clavaba,
y se decoraba con un montón de papel de China, de colores, un gran colorido, porque acuérdense que era el sábado de gloria, después de la muerte, de la tortura que sufrió nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Bueno, pues el sábado era un sábado de gloria porque sabíamos que nuestro Señor iba a resurgir para convertirse en el Salvador de todos nosotros. Entonces se acababan los días de guardar, los días de penitencia, y se convertían ahora en días de gozo, porque nuestro Señor iba a resurgir de su muerte. Entonces la gente le ponía todo lleno de coloridos, estos botes alcoholeros, e iban al manantial a recolectar el agua, lo que se llamaba el agua, para llevarla a la iglesia de Coajimalpa, y ahí el Padre la bendecía, por eso se llamaba agua bendita, era el agua que el Padre bendecía. Alguna parte se quedaba con los vecinos para que la tuvieran en su casa, tuvieran agua para bendecir lo que ellos quisieran durante el transcurso del año, y otra parte también se supone que se quedaba en la iglesia para todos los ceremoniales que se llevaban ahí, como eran los bautizos y todas las ceremonias que la iglesia requiriera. Entonces era una tradición muy bella ver a los niños en la época en la que en Coajimalpa también había burros, había caballos, cómo montaban sobre los burros estos botes alcoholeros, iban a recolectar el agua y toda la concentraban en el atrio de la iglesia, y ahí salía el Padre a bendecir el agua. Algunas, como les vuelvo a repetir, se quedaban cada uno de los pobladores que la había ido a correctar, otra parte se supone que se quedaba en la iglesia. Después de llevar a cabo ya esta tradición, a mí me tocó vivir después con el grupo, sobre todo el grupo de Catarino, que enseguida venía lo que era la quema del Judas. Y lo que era la quema del Judas, bueno, se quemaban, se traían de allá del centro de la Ciudad de México, se traían Judas de cartón con cohetes, que eran quemados ahí mismo en el atrio, y enseguida los Judas vivos, los que en realidad eran estos personajes que durante la representación y durante todos los ensayos vigilaban que los actores cumplieran con sus horarios, cumplieran con sus vestuarios, trabajaran de veras con mucho ahínco para que la representación saliera correctamente. Y estos actores, bueno, pues eran colgados, estos Judas eran colgados, la gente, los actores los azotaban con los chicotes, y después ya que los habían colgado, que los tenían ahí en el atrio y en la portada de la iglesia de Coajimalpa, eran bajados y ellos enseguida empezaban a chicotear a los actores. Un actor que no había llegado a tiempo, que no se había aprendido su parlamento, que había sido irresponsable y dañado el trabajo de los demás, le daban el chicotazo muy duro en las piernas, y sí llegaban las marcas y a sangrarlos. A las mujeres, por ejemplo, a los niños y a los que habían cumplido con el papel, el chicotazo era realmente leve. Ahora, se dio también la tradición de que si alguno de los pobladores de Coajimalpa, de los vecinos, decía: oigan, a mí denme un chicotazo porque yo durante este año me porté mal, le faltó el respeto a mi madre, me emborraché, no cumplí con mis obligaciones, él mismo voluntariamente se ponía y le pedía a los Judas que lo chicotearan. Entonces escogía sobre todo a los Judas ya más viejos, a los Judas más grandes, porque eran los que manejaban mucho mejor el chicote de cuero, y el golpe del cuero era pero bien dado, y enseguida rompía la piel, la cortaba y lo sangraba. Pero eso la gente empezó a hacerlo como un acto de penitencia por el mal comportamiento que había tenido en su vida. Estos Judas entonces se volvieron personajes muy importantes dentro de la representación de la Semana Santa en Coajimalpa, y mucha gente empezó a venir el sábado de gloria al atrio de Coajimalpa a pedirle a los Judas que los chicotearan. Aparte de que durante la representación, ese mismo sábado, estos Judas iban por todos los puestos
agarrando mercancía que los mismos vendedores les otorgaban, les regalaban mercancía, les regalaban fruta, se iban guardando en este traje rojo que traen, que tiene bolsas laterales, y se veían panzones gordísimos de todas las cosas que habían ido recolectando. También ellos, durante la representación con sus chicotes, tenían la orden de mantener el control, de que la gente no se metiera entre los actores, que respetara el espacio para que pudieran pasar los romanos, las mujeres, las vírgenes. Todo este era el papel tan importante que tenían los judas en la representación, y que, como les vuelvo a repetir, se culminaba el sábado de gloria cuando eran colgados, y cuando después ellos tenían la obligación de castigar a los actores que no habían cumplido correctamente, y a quien solicitara que lo castigara por los pecados que había cometido durante todo ese año. Era el papel muy muy importante de esta tradición, que materialmente podría decir casi era de Coajimalpa, porque a pesar de que en el centro, ahí en Santo Domingo o en Ixtapalapa se cuelgan los judas, realmente se veía poco los chicotazos que se daban en Coajimalpa a todos los pecadores. Tenían que pagar todos estos pecados que habían hecho. De la manzanilla, ¿qué nos puedes platicar? Pues al igual que la caña, la manzanilla también, acuérdense que la manzanilla, que es una planta, es una flor de purificación, se utilizaba también, no sé si se han fijado que en muchos lugares, bueno, ya los padres utilizan una varita metálica para regar el momento en que, por ejemplo, cuando uno lleva, en diciembre lleva a sus en febrero lleva uno a sus niños a bendecir. El padre normalmente da su misa, sale con el agua bendita en uno de estos recipientes. Hoy utilizan ya este tipo de varas metálicas que meten al agua y que permite después que ésta se llegue más grande. Pero hay otros curas que todavía siguen utilizando la manzanilla. Mojan la manzanilla en el agua bendita y enseguida la empiezan a arrojar hacia todos cuando va la gente con sus niños dioses, la bendición de los niños, o también cuando es la bendición de los animales, la bendición también que se hace en estos días de las famosas coronas que se utilizan. Entonces, durante todas las celebraciones eucarísticas que se llevan a cabo en el transcurso del año en la misa, esta manzanilla, junto con el agua bendita, permite que ésta llegue a cada uno de los fieles y a las cosas y a los objetos sagrados que se van a bendecir.